funciona mucho con eso. El problema es que el glutacónico en el istmo induce la liberación de dopamina ante un estímulo externo. Y va generando un proceso de adaptación. Ese es el problema. No hay que adaptarse. Hay que cambiar. Porque si nosotros nos adaptamos y dependemos de algo, cuando ya no existe esa cosa, nos va a generar un trastorno de ansiedad. Es bien complicado de manejar también esto. Eso manejan los psiquiatras. Pero el psiquiatra lo único que te da es ya se va. Pero lo único que hace es suprimir nomás eso, tratar de dormir. Mejor es manejar el contenido nosotros. Ustedes van a ser médicos, profesionales, saben lo que uno afecta, saben cómo va a ser. Entonces tienen que saber manejar eso también para su beneficio. ¿Ya? Bien. Y finalmente vamos a ver al área septal. En el área septal, que es el septum pellucidum, que es una membrana que va a separar a los dos ventrículos laterales que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Se va a encontrar un mundo que se llama el septum verum, ¿ya? Que está en íntima relación en este caso con el septum pellucidum. Miren, ¿qué es el septum pellucidum? Es un tabique que va a separar en este caso ambos ventrículos laterales, ¿ya? Esta área funciona como un cerebro parte del cerebro. O sea, recuerden muy bien, ¿qué cosa hacía el tálamo? ¿Se acuerdan? Todas las informaciones sensitivas se mandan al cerebro. ¿No ve? Pero el septum pellucidum de todas las emociones va a regular en el glóbulo límbico. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? El problema es que la lesión de esta área, este núcleo, puede generar para nosotros reacciones conductuales excesivas. ¿A qué me refiero? Irritabilidad, reacciones intensas. Por ejemplo, hay personas que, oye, ¡pum!, te pueden pegar, o le dices algo y se pone a llorar. O sea, muy intenso realmente sus acciones. ¿Por qué? Porque no existe para nosotros una limitación. ¿Recuerden qué hacía el tálamo, por ejemplo? ¿Qué hacía el tálamo? Si el tálamo enviara todas las informaciones al cerebro, se volvían los ojos. ¿Y qué hace esta pequeña área? Al glóbulo límbico solamente envía las informaciones en forma breve o corta. ¿O queda ahí? Y cuando no está lesionado esto, ¿qué pasa? Todo llega de golpe. Y entonces el glóbulo límbico que genera una emoción, reacción. Entonces, como un filtro, ¿ya? Funciona para nosotros. Y va a tener varias fibras aferentes, o sea, diferentes que van a salir en este caso principalmente al hipotálamo y al epitálamo. Y el epitálamo es realmente muy importante. ¿Por qué se generan esas emociones intensas? ¿Qué hace el epitálamo? ¿Qué hace el epitálamo? O glándula pineal. Secretaba una hormona. Secreta Una hormona de melatonina. ¿Y qué hace la melatonina? Reposo durante el sueño profundo. Miren cómo se relaciona. Resulta que esto se altera también cuando está afectado y afecta al epitálamo. Y resulta que si no duermes bien no liberas melatonina. ¿Y con qué se asocia? Con irritabilidad. Entonces no funciona también el septum pellucidum. Por eso es que los impulsos rápidamente llegan al glóbulo límbico. ¿Qué va a generar? Reacciones intensas. ¿Y cuándo estás realmente ahí? Cuando no has descansado, cuando no has dormido, ¿sí o no? Cuando no has dormido, a ver, cuando no has dormido 2 o 3 días y alguien viene y les molesta, ¿cómo está? Mal. Irritable. En otro mundo.
No dormí 3 días. Entonces, eso que fueron para nosotros parte del ALES. Pero tengo otra voz ya. Ese es el importante. Ay, En este caso, creo que el en mochila homonímico. Creo que en mochila tengo. En sí, también tiene que ver mucho lo que es el importante. Es que la vieja me quería pintar. Las emociones. De la mano todo. Sí, estoy casi. Bien, Otra cosa que has dicho antes. pues ya vamos a ver el sistema ventricular. ¿Qué cosa? No, pero ¿qué has Bien. dicho antes que lleguemos? El sistema ventricular es un conjunto de cavidades internas del cerebro que van a alojar y van a producir lo que es líquidos clorofílicos. Está formado por los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo y el conducto ventricular. Pero principalmente vemos los ventrículos laterales. Miren, son dos. Un ventrículo lateral, segundo ventrículo lateral. Son dos ventrículos. Por eso se llama el tercer ventrículo. Finalmente tenemos al cuarto ventrículo. Entonces son dos ventrículos cerebrales. Los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto. ¿Cómo viene la comunicación? En sí, todo empieza en los ventrículos laterales. De ahí van a pasar por los agujeros interventriculares, o también conocidos como agujeros de Monro, hacia el tercer ventrículo. Del tercer ventrículo a través del acueducto mesencefálico, también conocido como acueducto de Silvio o acueducto cerebral, pasa en este caso del tercero al cuarto ventrículo. Y finalmente, a través en este caso del conducto central de Magendie y los dos conductos laterales de Luschka, van a pasar para nosotros al espacio subaracnoideo. Y por el conducto ventrimario principal va a pasar para nosotros hacia el conducto ventrimario al interior de la médula. Entonces, ese es el trayecto. Así, cuando vemos nosotros, hay dos ventrículos laterales. Luego existe el tercer ventrículo y luego existe el cuarto ventrículo. Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través de qué? De los ¿cómo se llama? Acueducto cerebral. De los Es una escultura, ¿no? ¿cómo se va a llamar estos? Conductos, en este caso, o acueductos Cerebral. interventriculares, también conocidos como agujeros de Monro. El tercer ventrículo pasa al cuarto ventrículo a través del Acueducto cerebral. acueducto mesencefálico, o también conocido como De Silvio. acueducto de Silvio, o también acueducto cerebral. Y ahí pasamos al cuarto ventrículo y del cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo a través de los Agujeros laterales. ¿cómo se llama? El conducto central de Magendie y los dos conductos laterales de Luschka. Monro, Silvio, Entonces, Busca. como vemos nosotros, este es el ventrículo lateral, este es el tercer ventrículo y este es el cuarto ventrículo. ¿Cómo se llama este conducto que comunica el ventrículo lateral con el tercer ventrículo? Acueducto de Agujero de Monro. Monro. O también se llama agujero interventricular. ¿Cómo se llama este conducto que va a drenar, en este caso, el tercero al cuarto ventrículo? De Silvio. Silvio, también se llama acueducto mesencefálico o acueducto cerebral. Cerebral. Tres nombres. Sí. Entonces vamos a comenzar viendo los ventrículos laterales. A esa estructura larga vamos a comenzar. El ventrículo lateral tiene una forma de C. Una forma de C, pero con una cola. Se localiza en este caso dentro del
4 partes, aunque su libro nombra inicialmente 3, son 4. El asta frontal, el cuerpo, el asta posterior y el asta temporal. ¿Ya? Entonces tiene 3 astas: el asta frontal, el asta posterior, el asta temporal, el cuerpo, y que tenemos nosotros al atrio. ¿Ya? El atrio. Van a ser las partes de los ventrículos laterales. Vamos a comenzar a estudiar al asta anterior. ¿Ya? Bueno, antes del asta anterior, los dos partes del cuerpo están separados en la parte central por el septum pelúcido. Justo lo vamos a platicar. ¿Qué es el septum pelúcido? Es una membrana formada principalmente por los plexos coroideos, ¿ya? Una membrana coroidea que va a separar para nosotros los dos ventrículos laterales. Miren, y se ve claramente en las radiografías. Miren, aquí se ve, estamos viendo aquí el septum pelúcido, septum pelúcido, septum pelúcido, septum pelúcido. ¿Ya? Entonces debemos saber nosotros eso, porque vamos a ver diferentes imágenes cuando hagan tomografías, radiografías. ¿Ya? Aunque no lo crean, no importa la especialidad que hagan, van a averiguar tomografías. Si son emergenciólogos, si los van a pedir, tienen que saber interpretar. Yo voy a hablar de ginecólogo, igual veo tomografías. ¿Cómo me dirán? Cuando vienen molas, tengo que revisar si no hay masas raras en el cerebro. Y cuando tienen eclampsia, tengo que ver que no tenga derrame cerebral. Tengo que checar eso. O si no, voy a estar como los traumatólogos y no conocer ese cardiograma cada vez que veo. Entonces, ¿qué es esto? Voy a estar viendo así. Entonces vamos viendo eso. Bueno, entonces el ventrículo lateral hasta anterior, cuerpo hasta posterior, hasta lateral, aquí. El asta anterior. El asta anterior tiene 3 centímetros de extensión y se va a extender en los 3 centímetros del lóbulo frontal. Va a tener 4 paredes. Ya, 4 paredes. Tiene una pared superior, una pared inferior, una pared medial y una pared lateral. Ya, pues tiene 4 paredes. 3 centímetros nada más que se extienden hacia lo que va a ser el lóbulo frontal. La pared superior va a estar en íntima relación con el cuerpo calloso. La pared inferior se va a encontrar entre la cabeza del núcleo caudado y las fibras de las rodillas. Miren, aquí está. ¿Qué núcleo es este? El caudado, la cabeza del caudado. ¿No se acuerdan del caudado? Tenía cabeza, cuerpo y cola. Vamos a estar en íntima relación con la cabeza del caudado. La pared medial, miren, está en íntima relación con el fornix principalmente, y también con el septum pelúcido. ¿Ya? Y la pared lateral también va a estar en relación, en este caso, con la cabeza del caudado. ¿Ya? Entonces tiene 4 paredes, una pared superior, inferior, medial y lateral. La pared superior en relación con el cuerpo calloso. La pared inferior con el caudado. La pared medial con el fornix y el septum pelúcido. Y la pared lateral con la cabeza del caudado. Entonces es su relación. Y va a tener 2 extremidades, una extremidad anterior y una extremidad posterior. La extremidad anterior dice que es redonda. Yo no lo veo tan redonda, pero dice redonda. ¿Ya? Y se va a extender en este caso a la rodilla del cuerpo calloso. Y hacia la posterior, en este caso, se va a comunicar con quién? Con el cuerpo del ventrículo lateral. Entonces, hasta anterior, cuerpo, hasta posterior, hasta lateral, antero. La parte posterior se comunica con el cuerpo. La parte anterior es redonda y se comunica con el cuerpo calloso. ¿Ya?
El asta posterior, o también conocida como asta occipital, ya, solo va a tener en este caso dos paredes. Una pared superolateral y una pared inferomedial. Ya. Bueno, la superomedial, o también conocido como techo, va a estar formado por el tapetum y también las fibras del forceps. Miren, el tapetum y el forceps. Mientras tanto que la pared inferomedial, ya, va a tener para nosotros tres relieves. El superior formado por el forceps mayor, el medio formado por el escoplón de Monrad y el inferior formado por la eminencia colateral, el cual a veces suele ser inconstante, suele desaparecer, no suele existir en nosotros. ¿Ya? Esto se extiende 2.5 centímetros en el lóbulo occipital, pared superolateral, pared inferomedial. Y también tiene dos extremidades. La extremidad anterior nace en el atrio. La extremidad anterior, recuerden, este es asta anterior, cuerpo, atrio, asta posterior. Entonces, la extremidad anterior está en relación con el atrio. Y la extremidad posterior va a ser la punta de qué? Del asta posterior, también conocido como asta occipital. El asta temporal. El asta temporal se va a extender más o menos unos 5 centímetros dentro del lóbulo temporal. También algunos se llaman asta o prolongación esfenoidal. Esta va a tener igual dos paredes. Una pared superior, también conocido como bóveda, y una pared inferior, que va a ser su piso. La pared superior para nosotros va a estar en relación con el tapetum, con el actual caudado y con la estría terminal. Mientras tanto, el pared inferior del piso está en relación con la eminencia media, principalmente con el hipocampo, con el cuerpo, con la fibra y con el filo dentado. Recuerden que el filo dentado y la fibra son partes para nosotros del lóbulo hipocampo. ¿Verdad? ¿Ya? Y va a tener dos extremidades. La extremidad anterior que se extiende 3 centímetros, en este caso, hacia la amígdala cerebral, y la posterior que se va a relacionar con el asta posterior, en este caso, del asta posterior del ventrículo lateral. Ya entonces tenemos el asta inferior o temporal. Luego también tenemos para nosotros el cuerpo ventricular, que es esta parte central. El cuerpo ventricular va a tener tres paredes. El techo, que está formado por el cuerpo calloso. La pared mediana, que está formado por el septum pelúcido y también por parte de otro va a ser el fornix, pero principalmente por el septum pelúcido. Miren, este es el septum pelúcido. Y tenemos finalmente la pared inferior o el piso, que está formado también por el fornix, está en relación con el tálamo, ¿ya? Y con el núcleo caudado del cerebro, ¿ya? Entonces, con el cuerpo del núcleo caudado. ¿No ve este corte? ¿Qué se llama este corte? Corte de Charcot, muy bien. Este corte de Charcot vemos nosotros aquí al cuerpo del caudado, ¿se acuerdan? Sí. Este cuerpo del caudado, vemos al tálamo, al cuerpo. ¿Ya? Y vemos también al fornix, que van a formar parte del piso, en este caso, del cuerpo del ventrículo. Entonces son las estructuras. El cuerpo del ventrículo lateral tiene pared superior o techo, pared inferior. Ya, tiene pared medial, tiene una pared inferior. En este caso también conocido como piso. Y va a tener dos, en este caso, extremidades igual. El anterior que va a estar en relación con el codo temporal y el posterior que va a estar relacionada con el asta posterior. Finalmente vemos el atrio, también conocido como el encrucijado. Este atrio se va a hallar principalmente a nivel del esternio de la cabeza. ¿Por qué es importante conocer el atrio? El día de mañana alguno de ustedes puede ser neurocirujano, ¿ya?
Y lo primero que tiene que saber es dónde tiene que poner la derivación ventrículo-peritoneal. ¿En qué consiste? Derivación ventrículo-peritoneal. Quiere decir, del ventrículo al peritoneo. Cuando una persona tiene hidrocefalia, su cabeza está lleno de líquido, entonces hay que sacar el líquido. ¿Dónde te ponen? En el ventrículo lateral. Ahí te ponen una sonda, un catéter. Y eso va a drenar ¿dónde? Al peritoneo, al abdomen. Te ponen un catéter, un tubo desde el cerebro hasta el abdomen. ¿Ya? Y en el abdomen sale el líquido. El abdomen lo bueno es que tiene peritoneo y el peritoneo lo reabsorbe, así que no pasa nada. Pero ¿dónde tiene que poner en este caso el catéter? Lo tiene que poner en el atrio del ventrículo lateral, en el hemisferio no dominante. Si tú eres diestra, ¿en qué atrio te va a poner? En el derecho. En el atrio derecho. Lado Si contrario. tú eres zurdo, tiene que ponerte en el atrio izquierdo. Porque tiene que ponerte en el hemisferio no dominante. Aquí. Ya, el cirujano, el neurocirujano, agarra y pone el catéter, lo perfora justo en el atrio del hemisferio no dominante. Te deja el catéter ahí, luego por la piel te deja hasta acá y te mete hasta el abdomen. Ya. Y muchas personas viven incluso con eso. Yo, por ejemplo, te he operado recientemente una señora con su derivación ventrículo-peritoneal. Hay que tener cuidado, ¿no? Cuando hace la cesárea, tienes que tener cuidado de no taparse los drenajes. Si lo tapes, se va a cargar de líquido en su cerebro. Peligroso. Tienes que saber bien dónde lo dejan. Normalmente siempre lo dejan así, justo en la desembocadura de la región umbilical a 2 centímetros arriba de la vamos a buscar. ¿Qué? Entonces ahí se coloca. Para eso es importante, ¿no? En el atrio se colocan entonces las derivaciones ventrículo-peritoneales. Vamos a ver a los agujeros. Este es el agujero de Monro, o también conocido como agujero interventricular, que va a comunicar los dos ventrículos laterales con el tercer ventrículo. ¿Ya? Este canal es un conducto par, ¿ya? Que cuando se obstruye esto puede generar para nosotros hidrocefalia. Quiere decir, si se obstruyen sus canales, este conducto se va a llenar de líquido el ventrículo lateral y va a generar lo que nosotros conocemos como hidrocefalia, que es este. Mire, Megamente. ¿qué ha pasado aquí? Este ventrículo lateral, que es así normal, está cargándose de líquido. Y está generando para nosotros un niño con la cabeza bien grande. Hidrocefalia. Conocemos como hidrocefalia. Ya, hidrocefalia muy normal. Grandón. Megamente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Anatómicamente. La obstrucción, en este caso, de los agujeros de Monro. Ya, es importante conocer. Comunica la ventrícula. Ahora vamos a pasar al tercer ventrículo. El tercer ventrículo es un ventrículo impar, que solamente existe uno. ¿Ya? Se va a presentar en la parte central una hendidura o un hueco. Mire, tiene un hueco en su parte central. ¿Por qué? Para la comunicación intertalámica. Los tálamos están al lado y existe una comunicación entre los tálamos. Entonces se genera la hendidura. Por eso ustedes me decían, ¿dónde está el tercer ventrículo? Se encuentra entre los tálamos. Un tálamo está aquí, otro tálamo está ahí, y al centro está el tercer ventrículo. Ahora, ¿y por qué tiene este hueco? Esta hendidura. Por la comunicación que existe entre los dos tálamos. ¿No se acuerdan? El tálamo derecho con el tálamo izquierdo se comunican con la comisura intertalámica.
Entonces, eso que genera para nosotros esta estructura. ¿Ya? Va a tener tres caras. Las caras laterales, que van a estar a los lados, están formados obviamente por el tálamo, y en la parte más inferior por el hipotálamo. ¿Ya? Acá por el tálamo y aquí por el hipotálamo. Por eso vemos al hipotálamo, ¿no ve? Vemos a un lado y al otro lado, y hay un espacio. El tálamo y el hipotálamo. La base está formada por la membrana directriz y el vértice está formado por el quiasma óptico. Pues vamos a ver acá. Por el quiasma óptico, y también se encuentran ya los cuerpos mamilares. ¿Ya? Entonces, hay que tener muy en cuenta sus tres partes. ¿Ya? Las caras laterales normalmente son cóncavas. Esta membrana directriz que estábamos hablando de la base va a tener una inserción anterior formada al fornix y una posterior hacia la glándula pineal que no se extiende. Y el vértice para nosotros, en este caso, es una región principalmente hipotalámico e infundibular. Sus límites, así va a estar formado por quienes, por el pilar del fornix, la comisura blanca anterior, la lámina terminal y el quiasma óptico. Tengo que quitarlo. El quiasma óptico. ¿Qué es el quiasma óptico? Bueno, Excelente. Es donde se realizan las difusiones de los nervios ópticos. No todos se difusan, ¿no? Y el límite posterior está formado por la base de la glándula pineal, que es la membrana directriz, la comisura blanca posterior, el acueducto cerebral, los pedúnculos cerebrales y los tubérculos mamilares. Entonces van a formar para nosotros sus límites posteriores del cerebro. si le gusta. Entonces este es el cerebro. Ahora vamos a hablar del acueducto de Silvio, también conocido como acueducto cerebral. Este acueducto de Silvio comunica el tercero con el cuarto ventrículo. ¿Ya? Es una estructura gruesa que mide más o menos 2.5 centímetros de longitud y 1 a 2 centímetros de ancho. Entonces siempre se puede ver en las tomografías. Por ejemplo, miren, esta es una tomografía. ¿Qué vemos acá? ¿Qué es esto? El asta posterior del ventrículo lateral. ¿Lo ven? Esos son los ojos, la cavidad nasal, que es el etmoides. ¿Qué es esto? Tálamo. Ese es el mesencéfalo. Aquí están los pedúnculos cerebrales. Aquí está el tegmento, la porción basal, la porción tegmentaria, la porción basal del mesencéfalo. ¿Y qué es esto? ¿El cerebelo? El acueducto cerebral. Y ese blanquito que lo rodea, ¿qué sería esto? No veo. ¿Qué? ¿Dices? No está bien. A ver, este es el acueducto cerebral. Sustancia gris periacueductal excelente. Esa sustancia gris periacueductal que se encargaba de qué? ¿Quién se acuerda? Liberada plena. Excelente. Y libre lo que es en este caso el dolor al pecho de emociones intensas. Un poquito de. Si no, lo voy a. Ya se está ganando. Ya, entonces aquí vemos bien. Entonces, se ve claramente entonces para nosotros el acueducto de Silvio, también conocido acueducto cerebral o acueducto mesencéfalo. ¿Ya? Ese es. Finalmente vemos al cuarto ventrículo. Ya hemos estudiado este. El cuarto ventrículo tiene un piso, tiene un techo y tiene sus paredes laterales. ¿No se acuerdan? A ver, ¿quién forma su piso? ¿Qué?
parte posterior del puente muy bien, sí, una parte y la parte posterior del tubo. Entonces tiene una parte de bobina y una parte, en este caso, mesencefálica, ¿no? O como se parte en este caso bobina y bulbánica. Los dos tercios superiores formados por el puente y el tercio inferior formado por el bulbo. Los dos tercios superiores y el tercio inferior están separados por qué? Por la estrella medular. Forman un área que se llama un rombo, que tenía en este caso divisiones, ¿cierto? Formado por el conducto facial, la eminencia media y el locus cerebeus. Y en la porción basal tenemos al trígono vagal, al trígono hipoglóso, al trígono vagal y al área posterior. El área posterior, ¿por qué se caracteriza? Es un área altamente vascularizada, carece de vasedad y marca encefálica. ¿Y por qué se caracteriza el locus cerebeus? Porque libera noradrenalina. Ahí sí libera. No tenemos que olvidarse. Eso es muy difícil. El techo está formado por el fascicio y el velo medular. Y las paredes laterales están formados por los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. Los pedúnculos cerebelosos forman las paredes laterales. Ese es el cuarto principio. Ya hemos empezado. Ya conocemos. Lo que vamos a aumentar ahora son los forámenes. Y eso también hemos encontrado. Los forámenes de Magelli y de Luschka. Estos forámenes de Magelli y de Luschka van a comunicar a los ventrículos, en este caso al sistema ventricular del cerebro, con, en este caso, con el área subaracnoidea. ¿Recuerden, no? ¿Dónde les decía que había líquido subaracnoideo? En el espacio subaracnoideo, que se encuentra entre la aracnoides y la vía margen. Ahí está. Entonces, ¿por dónde pasa el líquido cefalorraquídeo? Por los forámenes de Luschka y de Magelli. Vamos a comenzar viendo el de Magelli. ¿Dónde se encuentra el de Magelli? Se encuentra localizado en el velo medular inferior. Así tienen que responder ustedes. Se encuentra en el velo medular inferior. Se encuentra en este caso, también se conoce como, en este caso, como foramen cerebelo medular, ¿ya? Porque va a comunicarse en este caso con acá, con la cisterna, también conocida como la cisterna magna o cisterna cerebelo medular, ¿ya? Entonces, ahí se localiza, miren, en la parte posterior. El foramen de Magelli es único, solo es uno. ¿Dónde se encuentra entonces? Perforando el velo medular inferior. El velo medular. Y va a drenar el líquido cefalorraquídeo del sistema ventricular, que va a drenar ¿dónde? Al espacio subaracnoideo. Miren, pasa de ahí. ¿Y cómo se llama esta cisterna? La cisterna magna, o también conocido como cisterna cerebelo medular. ¿Ya? Pues ahí vamos. Cisterna magna, o también conocida como cisterna cerebelo medular. Ahí va. Entonces, ¿dónde se encuentra el foramen de Magelli? En el velo medular inferior. Porque ya hemos aprendido, ¿no ve? Hay un velo medular superior, hay un velo medular inferior, ¿no ve? Hemos visto también que existe parte del techo también está formado por el fascicio, ¿no ve? En este caso, que es el núcleo del nódulo del cerebelo. Entonces tenemos que aplicar todo lo que estamos aprendiendo. Esta es para nosotros la cisterna magna. Ahora, vamos a ver a los forámenes de Luschka. Los forámenes de Luschka van a ser dos y van a ser laterales. Van a ser dos aberturas laterales que se van a encontrar principalmente en los sistemas laterales del cuarto ventrículo. ¿Ya? Y justo van a darse para nosotros en el ángulo con los cerebelos, ahí donde el cerebelo se le cruza, miren, tiene su ángulo, ahí justo va a ser para nosotros los forámenes de Luschka. ¿Ya? Entonces, este foramen de Luschka son dos, va a permitir para nosotros que el líquido cefalorraquídeo fluya desde el cuarto ventrículo, en este caso, hacia lo que va a ser hacia el espacio subaracnoideo.
en la cisterna conocida como cisterna cerebropontina, ¿ya? O punto cerebrosa. ¿Cómo se llama entonces la cisterna? La cisterna ponto cerebrosa. Cisterna ponto cerebrosa. ¿Por qué se llama? Porque se encuentra entre lo que es el puente y el cerebro. A la cisterna ponto cerebrosa. Este espacio, ¿eh? Parece un camello. Este espacio entre el puente y el cerebelo, una cisterna ponto cerebrosa, donde drena el conducto de Magenta, En el foramen. en la cisterna magna, conocida como Vena medular inferior. Vena medular inferior, güey. bulbo cerebroso. Mientras tanto, el de Yushka, ¿dónde drena? En la cisterna ponto Cerebroso. entre el puente y el cerebro. Punto cerebroso. Muy bulbo. La cisterna magna, cerebro medular, conocido como cisterna magna, cerebro medular, y la cisterna, en este caso, punto cerebroso, los punteros de Yushka. Y finalmente vemos al conducto ependimario, que es la parte final que va a pasar hacia el conducto central de la médula espinal, para terminar de empañar también con el prosopagmosaurio la cara y la parte interna de la médula espinal. Este foramen, ¿cómo se llama? ¿Foramen? No, el de Muska. Ese es el foramen de Muska. Muska. No, es el de Muska. Es de Muska. El de Magenta. Ah, ¿Cuál es el de Magenta? ¿Cómo te das cuenta que es el Magenta? Se encuentra en foramen el pelo medular medular inferior. y es un pelo único. Para Magenta. encontrar el busca, ¿dónde se lo buscar? En el ángulo cerebral arquidiense. ¿Ve? A nivel donde el cerebro tiene su ángulo ahí. Entonces, estamos empezando a ver los ojos aquí, y el bicho que se encuentra dentro de los ventrículos laterales, es el ventrículo, cuarto ventrículo, pasa por el foramen de Magenta. Entonces, ¿cuál es el detalle acá? ¿Qué función cumple los aquí? Primeramente, protección mecánica. ¿A qué me refiero con esto? Resulta en este caso que cuando existe un traumatismo, un accidente de tránsito, cualquier golpe haría que el cerebro se golpee contra las meninges y posteriormente contra el cráneo. Puede generar rápidamente hematomas, lesiones, daño. Y el cerebro, ¿creen ustedes que el cerebro duele? Sí. El cerebro no tiene terminales nerviosas. Es el que recibe toda la información, pero no tiene terminales para sí mismo. Así que si tú agarras al cerebro y lo tocas, no vas a sentir. Entonces, para evitar traumatismos, todo le protege, en este caso, La necesita. también genera protección química, ya que va a generar para nosotros un ambiente político ideal para las reacciones químicas. Y también genera circulación, en este caso, de nutrientes como son glucosa y otro tipo de elementos. El líquido fosfolípido es el glucodoro, el glucodoro, obviamente, se forma alrededor de 500 ml al día, en este caso, ¿ya? Y se absorbe también 500 ml. En un adulto tenemos nosotros alrededor de 120 a 150 ml de líquido fosfolípido por el cerebro. Y va a circular por todo lo que va a ser los ventrículos cerebrales y por el espacio subaracnoideo. Ya, por ahí es. ¿Dónde se forman los
coloraquídeo en los plexos coroideos. Es un plexo coroideo. El plexo coroideo es la fusión que va a existir entre ¿quién? Entre un conjunto de capilares y arterias con, en este caso, con células nerviosas especializadas, que son los astrocitos, que los van a envolver. Bien. Estas células para nosotros van a estar envueltas, van a estar rodeadas también por las células ependimarias, van a formar para nosotros los plexos coroideos. Miren, aquí está la arteria, y que es esto, las células ependimarias. ¿Qué hace esto? Hay mucho que se dice nosotros aquí, en palabras bien sencillas. ¿Qué es? Protege. ¿Qué? La protección para el cerebro. El plasma es líquido intersticial. ¿Se acuerdan que les dije? La sangre tiene dos componentes. Plasma. El líquido intersticial es el plasma y las células sanguíneas son eritrocitos. Entonces el plasma se filtra. Pero ¿cuál es la diferencia? Que su filtrado, su composición química es diferente, porque no dejan pasar todo. Solo dejan pasar algunas cosas, por eso es que el líquido es un poco especial. ¿No ves? Pero es plasma, sigue siendo plasma. Entonces la sangre viene y justo las células ependimarias van a pasar lo que ellos crean de la sangre, van a formar los coloraquídeos. Al mismo tiempo, el coloraquídeo que ha sido ya gastado, consumido todo y está feo, lo va a eliminar a la sangre y así se conversa. ¿Ya? Eso nosotros también vamos a conocer como barrera hematoencefálica. ¿Dónde específicamente se produce para nosotros? En las vellositales aracnoideas, que son las que van a producir para nosotros, que van a absorber el coloraquídeo. O sea, ¿dónde se produce el coloraquídeo? En los plexos coroideos, ahí se produce. ¿Y dónde se reabsorbe? En las vellosidades subaracnoideas. ¿Ya? Las vellosidades subaracnoideas. Ahí se produce. El cerebro normalmente pesa 1300 gramos. Sin embargo, debido a que existe líquido, va a bajar el peso del cerebro en más o menos 60-80 gramos. ¿Ya? Entonces, la forma de dejar es que el líquido se produce. La barrera hematoencefálica es los vasos sanguíneos que van a entrar al cerebro para que se cubiertos por una gran cantidad de podocitos de los astrocitos. Miren, sus membranas celulares del público. Y aquí tenemos a las células nerviosas. Pregunta, ¿qué hacen estas células llamadas astrocitos? Van a sellar, en este caso, las arterias y los capilares, permitiendo únicamente el ingreso de moléculas menores a 500 a 600 dátulos. Aparte entra oxígeno, dióxido de carbono, algunas hormonas, alcohol, barbitúricos, nicotina, y van a impedir en este caso la salida principalmente de algunos moléculas. Entonces, permite el ingreso de algunas y despide de otras. Y eso que forma para nosotros la famosa barrera hematoencefálica. No pueden ingresar para nosotros membranas grandes, no pueden ingresar proteínas, no ingresan antibióticos. Por eso es que el cerebro tiene una gran protección. Por ejemplo, el ibuprofeno tiene una alta carga molecular, es pesada, pesa alrededor de 5000 dátulos. ¿Ustedes creen que el ibuprofeno no puede llegar al cerebro? No va a poder pasar a la barrera hematoencefálica porque es pesado. Mientras tanto que el paracetamol es un fármaco que tiene un peso molecular bajísimo, menos de 120 kilodaltons. Por eso penetra con facilidad la barrera hematoencefálica. Y aunque se haga la burla de nosotros, pues el paracetamol puede estar más mejor el dolor de cabeza que el ibuprofeno. Porque pasa la barrera hematoencefálica. ¿Y quién forma la barrera hematoencefálica? Los astrocitos, la membrana basal y las células nerviosas. Los astrocitos son los vasos sanguíneos y aseguran el paso entre la sangre y las neuronas. Esa es la forma de la barrera hematoencefálica. ¿Y cómo se cura el coloraquídeo? Todos se forman en los plexos coroideos.
en los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales, ¿dónde pasa? Al tercer ventrículo, ¿a través de quién? De los forámenes, de los agujeros de hombro. Tercer ventrículo pasa al cuarto ventrículo, ¿a través de qué forámenes? Apeducto cerebral o mesencefálico. Y de ahí pasa en este caso al espacio suprarrenal de los forámenes de Druschka y el de Mageni. El de Druschka a dónde drena? A la cisterna pontocerebrosa. Y el de Mageni, cisterna magna, también conocida como cerebelo medular. Tengo su velo. Bueno, cuando existe alteración de hidrocefalia, se produce, por ejemplo, Hidrocefalia. ¿cómo? Hidrocefalia. Meramente. Esa acumulación de líquido cefalorraquídeo En el cerebro. ¿Han visto alguna vez eso? No. En películas sí. Meramente. Meramente tiene hidrocefalia. Fácil, ¿no? Ay, facilito, ¿verdad? A ver, así por acá. Perepedoc.